sabía antes la gran implicación que tenía Israel en Colombia. Muy poco se conocía de esas grandes implicaciones de Israel en Colombia. Muy poco se conocía de la histórica colaboración de Israel con Pinochet, en la Pinochet de Chile. Muy poco se conocía de la participación de Israel en Honduras, que era el enclave antes para la lucha de los contras contra Nicaragua, los famosos contras. Estamos en contra de la política sionista, agresiva. Entonces, no tuvimos esas relaciones diplomáticas por esa razón. Y además también por el hecho de que hasta el final Israel estaba proporcionando armas a Somoza. No es nada nuevo. Lo que posiblemente está surgiendo es material mucho más visible de cómo es que el sistema de inteligencia israelita ha estado bregando paralelo con el gobierno de Estados Unidos. De hecho, yo soy creyente, y eso está bien fuerte en la literatura. Mossad es mucho más poderoso que la CIA. El país número uno espiando a Estados Unidos es Israel, aún dentro del Pentágono, o sea que juegan un papel sumamente importantísimo. En América Latina nunca han estado abiertamente, pero están detrás del poder. Puerto Rico, o sea, sí ha jugado un papel importantísimo como movimiento contrarrevolucionario contra el movimiento independentista en Puerto Rico, y lo mismo sucede en la República Dominicana y en Haití, que son los países con los que más yo he frecuentado. Pero no es único, es en toda América Latina. La manera en que se siguen identificando agentes del gobierno de Israel, inteligencia, en todo este proceso que se llama contrainsurgencia contra los movimientos latinoamericanos. De igual manera, en el trabajo de inteligencia humana, en la base de Tolemaida, el ejército colombiano, toda la información es concentrada en bases de datos y analizada por agentes israelíes, por agentes contratistas. No olvidemos que las cárceles colombianas hoy todas son construidas bajo contratación con empresas israelíes. Un sobrino de Rafael Eitan, muy conocido, que fue digamos que el hombre más fuerte con el dedo para asesinar en los cuerpos del Mossad, es uno de los grandes contratistas en las cárceles de Valledupar, en las cárceles de Itagüí. Cárceles, por supuesto, donde ellos le dieron la asesoría de seguridad a los narcotraficantes, y luego ellos mismos hicieron las mismas cárceles para tenerlos a ellos allí. O sea, la inteligencia israelí a través de sus empresas ha trabajado con Dios y con el diablo. Trabajó con ellos como narcotraficantes y luego con el gobierno para encarcelarlos. Le quieren asignar a Colombia, a partir de su larga experiencia en guerra sucia, en terrorismo de Estado, en represiones, en expansión del paramilitarismo, le quieren asignar un papel similar al que juega Israel en el Medio Oriente. Y por eso la Mossad o el Mossad está jugando un papel tan relevante en todo el tema de la inteligencia militar en Colombia. La gran mayoría de generales colombianos van y hacen sus cursos de especialización en el Estado de Israel. El Freddy Padilla de León, actual encargado de las fuerzas militares colombianas, incluso estuvo haciendo curso en Israel. El mismo Carlos Castaño, el miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia, paramilitar, recibió entrenamiento directamente en Israel. Estuvo en la primera escuela de mercenarios israelíes hechos en el Magdalena Medio colombiano, y luego viajó. Después del año 96 estuvo directamente en campamentos militares en Israel. Están asesorando, han tenido asesoramiento muchas fuerzas paramilitares y militares de Colombia. Entonces eso lo vemos grave y lo vemos como un nuevo Israel en América Latina con el gobierno de Álvaro Uribe. La misión especial del gobierno de Álvaro Uribe, presidente de Colombia, fue la de asesinar al comandante guerrillero Luis Edgar Evia Silva, alias Raúl Reyes, el número 2
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. No les importó que en el momento del ataque se encontraran civiles en el campamento de las FARC. La similitud de esta agresión con las incursiones militares israelíes para eliminar a líderes palestinos es asombrosa. Tras los bombardeos, esperaron algo más de una hora para perpetrar una nueva incursión, en esta ocasión con helicópteros Black Hawk, con el fin de exterminar a los guerrilleros que quedaron vivos e intentaban auxiliar a sus compañeros heridos tras la masacre. Se está colombianizando nuestro país. En el año pasado visitó Álvaro Uribe nuestro país 3 veces y en este año ya recientemente visitó nuestro país. Lleva militares, están asesorando al gobierno mexicano en primer lugar cómo organizar a las fuerzas represivas, formar cuerpos policíacos con armamento, con tácticas. Ellos ya tienen mucha experiencia sobre eso y la están impartiendo en México. Y eso pues lo vemos grave en este sentido porque se están dando crímenes a diario, en promedio 20 crímenes diarios en nuestro país. Y lo más grave es que se están dando asesinatos de luchadores sociales. As reported in La Voz de Altazan, 2 men posing as press photographers, one of them a former Israeli colonel and Mossad agent, were arrested inside the Mexican Congress on October 10, 2001, armed with 9mm pistols, 9 grenades, explosives, 3 detonators, and 58 bullets, but were released following intense pressure from the Israeli embassy. The report stated, "We believe that the 2 Zionist terrorists were going to blow up the Mexican Congress. The second phase was to mobilize both the Mexican and U.S. press to blame Osama bin Laden. Most likely then Mexico would declare war on Afghanistan as well, commit troops, and all the oil it could spare to combat Islamic terrorism." En la República Dominicana, sobre todo en una presencia muy fuerte en materia de asesoría militar, de asesoría de inteligencia, de entrenamiento de grupos antiterroristas, como ellos le llaman, del Estado de Israel como tal. Em Colômbia e Venezuela, também os sionistas têm papel importante na luta contra as mudanças sociais. Y en Brasil no podría ser diferente. Aquí más bien son los lazos de Estado, la colaboración de carácter político, económico, militar del Estado de Israel con la República Dominicana. Y los gobiernos han sido totalmente permisivos a eso, en la medida también se trata de una fuerza instrumentada, favorecida por los Estados Unidos. Y como Estados Unidos es hegemónico en el país, es hegemónico en la isla, tiene a Haití intervenido militarmente a través del manto de las Naciones Unidas, pues naturalmente es una isla intervenida. Y hay una colaboración CIA-Mossad, hay una colaboración colombo-estadounidense con el Estado Dominicano. La presencia y el intercambio ha sido, fuera de que hay un intercambio de material, hoy por ejemplo Israel a través de ISRES, la principal empresa fabricante del fusil Galil, realiza los negocios, realiza la triangulación, pero la fábrica matriz como tal de fusil Galil hoy se encuentra en Colombia. Ya el fusil Galil no se produce en Israel, se produce directamente en Colombia. Lo fabrica la industria militar colombiana Indumil. Ellos lo fabrican, IRRES a través del Estado y a través de varias empresas hace solamente la triangulación de los negocios. Hoy incluso se habla de la repotenciación de los aviones Kafir C-2 convertidos al C-10, C-11 y C-12 en unas versiones mucho más modernas. Se acaba de hacer una compra de 24 aviones que reemplazan a su, digamos que a su abuelo motriz, que era el Mirage M5 francés, que fue un modelo robado totalmente por la inteligencia israelí en el año 73 a la Marcel Dassault de Francia. Eu diria que não é apenas em Brasil. Há vestígios da presença sionista através de Mossad e outros instrumentos
sionistas e imperialistas em toda a América Latina. Há notícias, por exemplo, de que na tentativa de secessão de Bolívia, a partir do movimento da oligarquia de Media Luna, por trás daquilo estavam os sionistas, além da embaixada americana. Autonomía, 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 autonomía. La banca estadounidense, por ejemplo, en muchos de los casos se halla en posesión de intereses de carácter israelí. Y estos intereses también han creado consorcios dentro de los medios de comunicación en Bolivia. Y por ello es que han tratado de, a través de mensajes subliminales, influenciar en el criterio de la gente, tergiversando y manipulando las informaciones y deformándolas de acuerdo a la conveniencia del imperio norteamericano y desde ya los intereses viles de los israelíes. Nosotros decimos que la primera Tel Aviv, después de Tel Aviv, es Estados Unidos, y la segunda es Argentina, porque el poderío del lobby sionista en Argentina es muy importante. La embajada norteamericana siempre viabilizó la presencia de sicarios, inclusive de origen israelí, entrenando a paramilitares y a torturadores de los diferentes gobiernos militares. Hugo Banzer Suárez fue uno de ellos, García Mesa fue otro de ellos. Le voy a decir lo que hay que decirles a esos, por poder, y ese es mi abuelito Atahualpa Yupanqui, por poder que hayas juntado, no te pienses cordillera, porque en la vida rutera aquel que se cree muy grande se pone al lado de los Andes y es un enano cualquiera. Estados Unidos e Israel son como mellizos siameses, inseparables. Donde está el uno, está el otro. En el caso de Nicaragua, cuando el Congreso americano prohíbe que se siga dando ayuda militar a Somoza, pues el presidente Carter le pidió a Israel que Israel lo hiciera, y Israel lo hizo. Y Israel nunca tiene ningún problema con la parte ética o moral de cualquier cosa. Cuando preguntamos a Israel que cómo era posible, dijeron que era con Somoza y que Somoza era buena paga. Este sitio estamos a una cuadra de nuestro señor presidente, que lo tienen acorralado y que les están tirando armas químicas. Que no dejan pasar. Pero usted es el médico de cabecera de José Manuel Zelaya Rosales. Sí, ¿qué pasaría? Bueno, hay 25 o 30 personas que están enfermas, ¿verdad? Con una intoxicación que no sabemos de qué, si es de gases, si es de alimentación, si es del agua, no sabemos qué es lo que está pasando. Pero hay 25 personas que están sangrando de varias partes del cuerpo. Sobrevuelan la embajada de Brasil. 300, 400 presos solo aquí en Tegucigalpa. Los niños, protejan a los niños, por favor. No nos iremos de la embajada. Cuidado, cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Hay un sonar que está causando severos daños que está prohibido por Naciones Unidas porque provoca severas lesiones en los órganos internos. Escuché una declaración a usted denunciando la participación de Israel en el asitio a la embajada con algunos instrumentos de desarrollo tecnológico israelí. No, sí, nosotros denunciamos a un ciudadano de origen israelí que en el pasado estuvo ligado al crimen del Irán-Contras, el intercambio de drogas por armas del Irán-Contras a favor de la contrarrevolución nicaragüense, y que en forma tradicional ha sido un proveedor de equipo de israelí, un intermediario entre la industria armamentista israelí y el ejército de Honduras. Ese ha sido su negocio. Nuestro presidente está enfermo psicológicamente con esos sonidos que mire que yo he venido oyendo, se oye ese sonido que perjudica el tímpano.
Hoy se denunció también esparcimiento de armas químicas a través de gases tóxicos que dañan la salud humana de la gente que está asilada en la embajada. Hay armas sónicas, el Kramer, que es utilizado solamente en la franja de Gaza. Ese mismo ciudadano es el que provee a la policía y al ejército de estos equipos ultrasónicos que fueron aplicados en contra de nuestro presidente y además de los gases que se han empleado para enfermar a nuestro presidente, a su esposa, a la primera dama doña Xiomara Castro y además a quienes le acompañan dentro de la Embajada de Brasil. Se han empleado gases, equipos ultrasónicos y lámparas de calor y de luz para enfermarlos. Eso es justamente un trato degradante, un acto inhumano y una tortura que es condenada por la Organización de Naciones Unidas y además penalizada en las Cortes Internacionales, en las Cortes Penales Internacionales. Esto es producto de un grupo de israelitas que ingresó al país y han preparado en contrainsurgencia a un equipo de militares. Yo no creo que nada bueno pueda venir de Israel. Israel no es más que el principal agente del imperio. La oposición venezolana no ha dicho ni nada contra Israel. No, que Israel financia a la oposición venezolana, financia la contrarrevolución. Aquí las expresiones políticas del sionismo salieron a la luz pública también. Todos recordamos lo que fue en los momentos de la toma, del golpe de Estado y de la toma del poder por parte de Pedro Carmona Estanga, el presidente de facto aquí en Venezuela. En los momentos de la instalación, todos vimos junto a Carmona al rabino, al infame rabino que hace vida aquí en Venezuela, Pinchas Brenner. Estaba junto a Carmona y la participación de Isaac Pérez Recao, un traficante de armas, también sionista, traficante de armas de origen israelí, sionista, en lo que ha significado las masacres que en esos días del 11-12 de abril ocurrieron aquí en Venezuela. Desde el año 2002, los organismos de seguridad del Estado vienen haciendo referencia que en nuestra patria existen agentes del Mossad infiltrados, en lo que están trabajando seriamente desde el punto de vista conspirativo, planes conspirativos para desestabilizar la patria. Y es evidente que la cantidad de explosivos que manejaron en el atentado de Danilo no lo maneja todo el mundo. Manejar ese tipo de explosivos tiene que ser personas con un cierto conocimiento de lo que es explosivo. Él estuvo a cargo de la investigación de los golpes del 11 de abril, del Puente Llaguno, entre otros casos, y estuvo también, tenía a su cargo también el atentado contra la Embajada de Cuba. La muerte de Danilo Anderson es un trabajo orquestado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos y el Servicio Secreto de Israel, el Mossad, quien opera aquí flagrantemente en Venezuela y utiliza encubierta empresas de vigilancia y seguridad privada. Situaciones como esa nos preocupa porque más allá de llegar a pensar de que los entrenan para la seguridad civil, podríamos estar pensando de que se estaría entrenando a mercenarios que podrían ser utilizados en un momento de golpe de Estado o en un momento de quizás de desestabilizar, de búsqueda de desestabilizar el país y crear zozobra en la nación. De tal manera consideramos que realmente todos esos elementos el Ministerio de Interior y Justicia está tomando carta en el asunto. Una sintonía muy fuerte, es irme echando un discurso con el otro. El discurso de que los israelitas son los buenos de la película, que no están haciendo nada malo en Palestina. Y lo otro, que el libre mercado, que sin los Estados Unidos Paraguay no existe, no es nada, no es nadie. Toda esa vinculación que es de alguna manera planetaria. O sea, y evidentemente la campaña anti-Irán también es muy fuerte.
y ¿cómo te voy a decir? Las menciones o las referencias permanentes a lo que sucedió en la AMIA, en Argentina y compañía, es muy, muy permanente. Pero del atentado AMIA bajaron en la Argentina soldados israelíes para investigar. Y en esta investigación desaparecieron gran parte de las pruebas que después podrían haber facilitado la investigación en serio. Y enseguida se empezó a acusar a Irán como parte de ese atentado. A partir de que ellos se retiraron, el enemigo a destruir fue Irán. Sin embargo, estos dos medios de prensa, o sea, ABC y Radio Ñandutí, tienen mucha influencia y son los que van dando los temas, que la derecha... Claro, entonces el primer acto aparece en la prensa escrita. El segundo acto toma la radio y empieza a entrevistar a la gente, a sacar entrevistas, a tomar elementos. El tercer acto es que los parlamentarios en el Parlamento presentan alguna nota, algo, ¿verdad? Convocando, pidiendo información. Y eso llevan una semana, 10 días, un tema. Luego cambian a otro tema. Y así discursivamente sionista, sionista entendido en el sentido de Israel, porque el sionismo me parece un poco más amplio, que es de la mano de un señor que de apellido Rubin, que es así muy, muy violento últimamente contra el gobierno, contra este gobierno de Fernando Lugo. Y tienen una fuerte presencia y una fuerte influencia, y de alguna manera son una matriz de opinión para seguir, para actuar en Paraguay. De hecho que vienen cuestionando a este gobierno de una manera así implacable, en defensa obviamente del libre mercado y ese tipo de cuestiones que para ellos son una regla. Y sí, es abiertamente sionista, eso no hay ninguna duda. Después de ese atentado, todas las autoridades políticas argentinas prácticamente han tenido la obligación de ir a los actos en homenaje a las víctimas de AMIA. El ministro, alcalde o presidente que no iba era estigmatizado. Empieza a darse señales, o sea, Paraguay va mucho siempre con la diplomacia brasilera. Como Brasil está abriendo hacia la relación sur-sur, ahora también está abriendo hacia Irán, um pouco seguindo o exemplo de Venezuela, verdade? O Brasil é muito grande, tem muitos estados. A maioria dos estados não tinham comitês. Hoje, a maioria dos estados tem comitês da Palestina por conta dessa atividade durante o bombardeio a Gaza. O blog foi fundamental nesse sentido, né? Organizava, ajudava, ensinava as pessoas como abrir o comitê. E por conta disso, por conta do surgimento desses comitês, praticamente todas as capitais brasileiras fizeram manifestações contra o bombardeio a Gaza. Todas as capitais brasileiras. O Rio de Janeiro e São Paulo produziram duas grandes manifestações e chegaram a ser manifestações de massa. E detalhe que os brasileiros conversavam, numa época que o movimento sindical não conseguia botar ninguém na rua, não conseguia fazer uma manifestação com mais de 200, 300 pessoas. Nós conseguimos em São Paulo mais de 7.000 pessoas, no Rio de Janeiro cerca de 2.000 pessoas. El pueblo argentino reaccionó, creo que fue la vez que más ha reaccionado, porque fue tan brutal. Ocurrió en la época de Navidad, ocurrió en una época que para todos los pueblos de América Latina es muy sentida. Entonces se desarrollaron múltiples manifestaciones, entre ellas una gran marcha hacia la Embajada de Israel en Argentina. Fue la época en que también se recogió ese sentimiento de arrojar el zapato, como hizo un iraquí al presidente Bush. Entonces se convocó a una gran manifestación donde cada persona llevaba un zapato y se llenó de zapatos el portal de la Embajada de Israel.
por supuesto, fue contestado por la prensa prosionista como una agresión, como que a todos nos calificaron, éramos cerca de 15.000 manifestantes y a todos nos calificaron de terroristas y antisemitas. Y esto creo que ha calado en la sociedad argentina, porque vimos gente, mientras marchaba esta manifestación, gente en los balcones aplaudiendo, cosas que otras veces no lo hemos visto, por este clima de terror que ellos montan. Y naturalmente se producen esos puentes. Por un lado, la sensibilidad de la izquierda, de los movimientos progresistas, frente al tema de la política imperialista y de la alianza de Israel con los Estados Unidos, y por otro lado la reacción de indignación que provoca en las comunidades árabes la agresión a sus pueblos. Entonces esos factores combinados dan lugar a esas manifestaciones, a esas movilizaciones, a esos actos de solidaridad. Que te califiquen de antisemita en la Argentina tiene un costo, en cualquier parte, pero ahí tiene un costo. Y entonces yo creo que se le ha perdido el miedo y se ha ganado la calle. Y ahora, cuando la visita de Shimon Peres, ha habido una manifestación muy importante. Ellos prepararon el clima días antes diciendo que los que fueran a esa manifestación estarían siendo cómplices del terrorismo árabe y todo demás. Sin embargo, la gente fue, y fueron gente de todas las clases sociales, porque hay un poco de hartazgo ya de que el sionismo nos esté manejando o nos esté acusando en nuestro propio territorio. A nivel mundial ya es bien conocida la actitud de los israelíes, gente que ha hecho de la guerra una forma de vida y una forma de sobrevivir atacando y avasallando la soberanía de otros pueblos y quitando la propiedad territorial a otros pueblos, condenándolos a un ostracismo en el seno mismo de su propia tierra. El momento más triste durante mi periodo como presidente de la Asamblea General fue cuando la agresión criminal de Israel contra Gaza y la manera que el Consejo de Seguridad trataba de retardar la toma de una decisión y la manera en que los Estados Unidos protege a Israel e impide que los mecanismos previstos en Naciones Unidas para hacer cumplir las resoluciones no funcionen con respecto a Israel. Estados Unidos está ahí como un escudo protector. Por ello es que de modo natural en mi país condenamos la actitud bélica de Israel, la actitud de avasallamiento en contra del pueblo palestino, la creación de campos de concentración, al igual que en la Segunda Guerra Mundial, en el seno mismo del territorio que le pertenece indudablemente al pueblo palestino. Por ello nuestra condena permanente y nuestra identificación con todos aquellos movimientos que tienden a hacer que el pueblo palestino recupere aquello que siempre fue suyo. Por ello es que el pueblo israelí en mi país no merece de ningún apoyo, porque se han convertido permanentemente en los sirvientes incondicionales del imperio norteamericano. Nosotros en su momento retiramos la embajada de El Salvador de Jerusalén, igual lo hizo Costa Rica, ¿verdad? Eso fue en su momento, hace como un par de años. Todavía el gobierno de Arena lo hizo. Quiero informar que Bolivia tenía relaciones diplomáticas con Israel.
frente a estos hechos de grave atentado a la vida, a la humanidad, Bolivia rompe las relaciones diplomáticas con Israel. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha decidido expulsar al embajador de Israel y a parte del personal de la Embajada de Israel en Venezuela, reafirmando su vocación de paz y su exigencia de respeto al derecho internacional. بالنسبة للعلاقات الفلسطينية مع أمريكا اللاتينية هي في حالة تمدد. نلاحظ أنه في الفترة الأخيرة وصلت عدد السفارات المفتوحة في دول أمريكا اللاتينية حوالي 10 سفارات، وحاليا 4 دول أمريكا اللاتينية قطعت علاقتها مع إسرائيل ابتداء من كوبا بأواخر السبعينات من القرن الماضي، انطلاقا من فنزويلا وبوليفيا في أحداث غزة 2008-2009، وحاليا مع وجود المجزرة، مع حدوث المجزرة على سفينة أصول الحرية، نلاحظ أن نيكاراغوا سارعت في قطع علاقتها مع إسرائيل وطرد السفير الإسرائيلي من هناك. El asesinato que cometió con los 19 personas, la cantidad de heridos que hay y la prisión a que sometió a eso fue lo que trajo como consecuencia la respuesta del presidente Ortega ante esa acción. A ver, entre Ecuador y Israel las relaciones se han mantenido en el mismo estado que se han encontrado en los últimos años, no ha variado significativamente. Lo que sí no se ha hecho es renovar algunos convenios, algunas iniciativas que se podían haber desarrollado si el gobierno no fuese de izquierda. Más bien se han detenido algunas iniciativas de parte de Israel, de lo que estaba planteado en el área de colaboración militar, estratégica, de armamento. Al contrario, lo que ha ocurrido es que había algunos acuerdos de colaboración, sobre todo en temas de seguridad pública, de inteligencia. Ahora en la compra de armamentos, por ejemplo, se ha preferido comprar con la India, con Rusia, con Venezuela, y eso lo único que hace es mostrar la diversidad o la variación de una política exterior que no se afirma en lo que los Estados Unidos ha querido imponernos a América Latina, es decir, determinados acuerdos y contratos y convenios de asesoría militar con países, en este caso como Israel. En El Salvador existen la Plaza Palestina, existe la Plaza Yasser Arafat, las impulsó el Comité de Solidaridad con el Pueblo Palestina, ahí se mantienen. Recientemente hubo por el Comité de Solidaridad con el Pueblo Palestina un evento en la Plaza Yasser Arafat y pues llegaron autoridades de nosotros. En lo personal, no espero mucho de un gobierno que realmente es un gobierno criminal, que mantiene un sistema de apartheid. No le gusta que yo diga eso. En la internet habían llamados a que me asesinaran a mí porque yo estaba contra los judíos, porque decía eso. O que me asesinaran porque yo había abrazado con mucho cariño al presidente Ahmadinejad. Cosas tan absurdas. Hay grupos de terroristas israelíes del Mossad que andan detrás de mí, tratando de matarme. Desde el fondo de mi alma y de mis vísceras al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito sea. Terroristas y asesinos. Y viva el pueblo palestino. Pueblo heroico, pueblo bueno. Las críticas han sido fundamentalmente a que el presidente Correa mantenga relaciones amistosas con el gobierno de Irán, por ejemplo. Ha sido bastante cuestionada por los sectores de derecha y por los medios de comunicación el que se abran esas relaciones amistosas, que el presidente de Irán visite el Ecuador, que el presidente de Ecuador visite Irán. Para ellos todavía nosotros nos debemos mover dentro del marco de la concepción occidental de que solamente con el occidente se dialoga, con el occidente se trabaja, con el occidente se negocia, y para ellos es un pecado que se tengan relaciones soberanas, abiertas, libres e independientes con Irán, con China, con Rusia, con la India, con los países árabes en general. Pero eso tendrá que ir cambiando porque son
decenas de años donde la derecha se ha pensado que su única agenda es la que se impone desde los Estados Unidos. Las relaciones que iniciamos el 2006 entre Irán y mi país, Bolivia, se van a intensificar mucho más. Y no solamente en el ámbito económico, no solamente en el ámbito del hierro, en el ámbito de los hidrocarburos. Y hablando siempre del Irán, es el único país, a excepción de Venezuela, en este otro lado del planeta, que se ha dado a la tarea de buscar hidrocarburos en nuestro territorio nacional. Ninguna transnacional durante los últimos 20 años, cuando medraron con las riquezas hidrocarburíferas del país durante los gobiernos neoliberales y sirvientes del imperialismo norteamericano, aceptaron, pese a que estaba estipulado en los contratos pertinentes, a realizar tareas de prospección, tareas de búsqueda de yacimientos hidrocarburíferos que indudablemente hay en nuestro país. Dicho sea de paso, yo tengo dos cosas que decirle a Irán rápidamente. Agradecemos infinitamente porque a través del ALBA y a través de este proyecto fabuloso de integración, nuestro pueblo ha sido beneficiario de infraestructura para el agro en Honduras, infraestructura agraria, a través de tractores que justamente son patente iraní y que es parte de las formas en que nos vamos acercando los pueblos y haciendo un planeta chiquito. Son fabricados en Irán. Venezuela. En Venezuela, pero patente iraní. Sí. De manera que las patentes se agradecen. Hay patentes que solo sirven a los países desarrollados del mundo. Hay otras patentes que comparten con nuestros pueblos. Y lo otro es que sus agencias de noticias han cubierto y han roto el cerco mediático que han montado los monopolios internacionales y los monopolios nacionales. Somos hermanos pueblos que respetamos nuestra diversidad, nuestras formas diferentes de haber evolucionado socialmente, pero que al final nos hemos reunido en un solo ámbito de amor a la libertad.